Me Inspiras, el podcast de Gemma Payá, periodista y autora del blog misleggingsrun.com. Una temporada más viva que nunca. Me inspiráis. Ser madre es una decisión, pero cuando te das cuenta de que no solo depende de ti, de lo que hagas, de todo el esfuerzo, ilusión, constancia que deposites, frustra. ¿Cómo estáis? La verdad es que cada vez que me siento delante del micrófono, siento que os tengo muy cerca. Y reconforta sentir que, aunque ahora mismo estoy sola, con Rocky, grabando este podcast de Me Inspiráis, pues siento vuestra calidez y eso es muy bonito. Así que estas ondas no solo os llegan a vosotros, sino que esas ondas que os llegan luego rebotan hacia mí. Así que sí, vamos con el tercer episodio de Me Inspiras. Hoy voy a hablaros de transferencia embrionaria, en qué consiste, cómo fue nuestra historia, y de la betaspera, que también es una parte del proceso que personalmente para mí es la más compleja por las vueltas que da nuestra cabeza. Bien, tras esa primera transferencia embrionaria fallida, sin conocimiento, con las esperanzas de que una vez llegado aquí el camino sería corto, no sencillo, porque no lo sentí así, pero sí agilizaríamos tiempos. Sabíamos que de manera natural era tan complicado que, tal y como nos explicaban en qué consistía y cada uno de los pasos de una FIV, pues tan solo era seguirlos: medicación, extracción, transferencia y embarazo. Pues nada de eso, ya lo habéis podido comprobar en estos 2 episodios anteriores. Si no tienes ninguna complicación por el camino, sí es así, pero no quiero decir que sea lo normal, pero no suele ser lo habitual, porque el manual es el manual, pero cada mujer somos un mundo, somos únicas. Y eso, hay que decirlo también, es lo que nos hace tan bellas. Estaréis pensando, ya Gemma, pero es que en el segundo episodio nos quedamos con que perdiste. Sí, que perdí. Que esa semana 7 pues pasó algo que ese embrioncillo que tenías en tu interior, ese embarazo positivo, algo pasó. Os lo voy a contar. Voy a llegar ahí, a ese momento, pero antes quiero explicaros cómo fue esa primera transferencia embrionaria, cómo es una transferencia embrionaria, ¿no? Yo creo que las primeras veces son las que nos marcan y no os he hablado tampoco de ese momento y me encantaría compartirlo con vosotros. Es la primera, ¿no? Las primeras veces son las que marcan. Primera estimulación, conseguimos solo embrión, de calidad PC, y voy a mencionar esto y voy a hablar de esto. Calidades, ¿no? ¿Cómo es la clasificación de los embriones en una FIV? A los embriones se les otorgan distintos niveles de calidad. Cuando me lo explicaron pensé, apenas tenéis días de vida y se os está clasificando si sois buenos, más buenos, malos o menos malos. Os explico. Calidad A, embriones de óptima calidad y máxima capacidad de implantación. Calidad B, embriones de buena calidad y capacidad de implantación. Calidad C, embriones de media calidad y capacidad de implantación. Calidad D, pues lo que sigue, embriones de baja calidad y capacidad de implantación. Bien, eso sí, independientemente de esa letra que determina su calidad para valorar las posibilidades de implantación, nos explicaron que el hecho de transferir embriones de calidad media o baja no tiene influencia en que el niño vaya a tener problemas. Y lógicamente eso nos tranquilizó. Pues en nuestro caso, en esa primera transferencia conseguimos una mezcla de calidad, ¿no? Que estaba entre el rango entre el B y el C. Yo siempre pensaba que ellos son los que entienden, así que adelante, porque cuando nos ponemos en manos de los profesionales tenemos que ir a por todas con ellos, porque si empezamos a cuestionarlo,
mal. Luego, si no funciona o cuando terminamos queremos cambiar o ver otras cosas, vale, pero estar en un tratamiento, ir cuestionando cada paso, no sé. Bueno, hay que sigo. Vamos al día de la transferencia, ¿no? Bien, el día de una transferencia te dicen que bebas al menos 1 litro de agua y retenerlo, es decir, no ir a orinar. Esto es muy importante para ellos, que tengamos la vejiga llena, porque les facilitará la introducción de la cánula en el útero. Ese momento es muy especial, porque íbamos a ver cómo introducían a nuestro posible futuro hijo dentro de mí. Y digo nosotros porque ese momento, y vuelvo otra vez a esas diferencias entre una clínica privada y la pública. En una clínica privada la persona que te acompaña puede entrar contigo. Es un momento muy íntimo de los dos y es bonito poder vivirlo juntos. En la pública no sucede así, o por lo menos esto fue lo que viví aquí, en la Comunidad Valenciana, en concreto en el Hospital La Fe. El momento de la transferencia entras a un quirófano sola y tu acompañante, pareja, con quien vayas, se queda en la sala de espera. Bueno, son formas y formas de trabajar, pero creo que es, y lo vuelvo a repetir, es un momento importante para compartir. Es un momento, si vas en pareja, de 2. Vuelvo ahí, ¿no? A ese viaje, estoy viajando a esa primera transferencia. Os hablo de primera transferencia en una clínica privada. Estaba acompañada junto a mi chico, entró la ginecóloga y nos dijo que nos iban a traer el embrión. Estaba en una especie de incubadora. Lo trajeron y nos mostraron su imagen en un papel. Veíamos como una especie de célula y yo me emocioné y yo ya veía a mi hijo, aunque no entendiese nada de esa imagen. En todo momento estuve despierta, estás despierta, y en mi caso la introducción de la cánula, pues la introdujeron muy bien, no me hizo nada de daño, y mientras la introducían nos explicaban lo que iba a pasar. La cánula llegaría hasta la zona exacta del endometrio donde iban a depositar al embrión. Y nos dijeron, vale, ya hemos hecho la prueba, hemos visto que la cánula entra bien, estad atentos porque vamos allá. Una vez succionaron el embrión de la incubadora, procedieron a hacerlo viajar hasta mi endometrio y ese camino, por esa canulita, lo vimos perfectamente por la pantalla, hasta que llegó a su destino, lo que se tradujo en un pequeño destello blanco que se depositaba dentro de mí. Y ahí está. Me dijo, ¿ya está? Me emocioné, pregunté, ¿ya está? ¿Ya lo tengo dentro? No me lo podía creer. Mejor dicho, no nos lo podíamos creer. Era todo muy surrealista, pero a la vez ilusionante. Después todo el equipo que estaba en la sala, porque está la ginecóloga, la embrióloga, también había una enfermera, nos dijo mucha suerte. No tuve que esperarme apenas nada en la camilla, de hecho pregunté, dije, ¿puedo levantarme? ¿Puedo hacer pipí? Porque, claro, ese litro de agua que había bebido, pues ya estaba haciendo mella y no podía aguantarme más. Lo malo de ser la primera vez es que me pasé bebiendo y claro, luego pues cuando estás esperando a entrar a que te haga la transferencia no puedes orinar y se sufre un poquito si nos pasamos bebiendo. Bueno, la respuesta de la ginecóloga fue no te preocupes, que el embrión no se va a salir. Lo tienes ahí dentro y no se va a salir. Y llega el momento de esperar, ¿no? Porque te ponen el embrión y dices, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora os voy a hablar de la famosa beta-espera. No sé si compartiréis este mismo sentimiento, pero como ya os he avanzado al inicio, la beta-espera para mí es la peor parte de todo este proceso. Y os preguntaréis, para quienes no hayáis oído hablar nunca de la beta-espera, ¿qué es la beta-espera, Gemma? Explícanos. Bien, pues son los 12,
15 días que tienes que esperar desde el día de la transferencia hasta que te haces la prueba de embarazo. Tanto en la clínica privada como en la pública te dicen exactamente el día que tienes que ir a hacerte una analítica de sangre que determinará si hay un positivo o no. ¿Y por qué se llama beta espera? Porque la beta HCG es la hormona analizada en ese análisis. ¿Y qué tienes que hacer durante esos días? Ya os lo comenté en el episodio anterior, os lo vuelvo a repetir, te dicen que hagas vida normal, sin esfuerzos. Y vuelvo a decirlo, vida normal. Intentas hacer lo que tú consideras vida normal, pero para mí fueron días de mucha incertidumbre, de cuestionarme en todo momento si todo lo que hacía era lo correcto para el éxito de la implantación. Y cuando te dicen haz vida normal e intenta estar tranquila, pues esto de estar tranquila dices, bueno, tranquila, yo quiero estar tranquila, pero ¿cómo voy a hacer que mi cabeza no deje de pensar durante todos estos días y analizar cada uno de los síntomas que está teniendo mi cuerpo? Bueno, esos días salí a pasear, pues eso, estuve más tranquila de lo normal, seguí trabajando, ya os lo comenté, y repito, a darle muchas vueltas a la cabeza. Antes del día de la prueba, como os he dicho, os estoy relatando la primera vez, creo que las primeras veces son las que más marcan, empecé a sangrar y ya me temí lo peor. Llamé a la clínica y me suministraron más medicación, que es la progesterona. Doble mi dosis y simplemente me dijeron que esperase hasta el día que tenía que hacerme la analítica. En esta beta espera, cuando no hay sangrado, piensas que quizá puedo estar embarazada. Y creo que muchas no tenemos paciencia y queremos adelantarnos a la prueba y hacernos una por nuestra cuenta como un pipi test. Yo tuve. Estuve en todas las transferencias. Me hago un test y ya me quito las dudas. Pero en ninguna de ellas lo hice. Porque a la vez tenía muchas ganas de saber si estaba o no embarazada. Pero tenía tanto miedo de saber el resultado. Así que no me hice ningún pipi test. Claro, después lees y dices que igual te lo haces antes de lo que toca y es un falso negativo. Entonces dije, mira, Gemma, tú te has dicho que tienes que hacer caso a los profesionales, a lo que te digan. Olvídate. Y así lo he intentado hacer. Vámonos al día de la analítica, de esa beta. Era sábado. Mis amigos, familia, sabían que ese día nos hacíamos la prueba y lógicamente estaban pendientes. Sábado, al ser una clínica privada, vas a esa clínica y sí que te hacen la analítica. Pero si estás haciendo el proceso por el público, lo más normal es que aunque te toque la beta sábado o domingo, te la pidan para el lunes. Entonces, yo me acuerdo que cuando salí de casa con mi chico, pues lógicamente estábamos desilusionadísimos. Sabíamos que algo no iba bien. Bajando por el ascensor, le dije a mi chico, lo siento, me sentía culpable por no haberlo conseguido. Su respuesta fue, nunca vuelvas a decirme eso. Tú no tienes la culpa de nada. ¡Wow! Son frases que nunca olvidaré. Y en nuestro caso, todo este proceso podía habernos hecho mella. Podía. Porque no es fácil ni para uno ni para otro. Pero estos 4 años han hecho que intento tras intento sienta que es la persona con la que quiero tener
a mis hijos y pasar el resto de mi vida. Así que bueno, hay veces que pues no es tan positivo para la pareja, pues lógicamente desgasta. Y lógicamente desgasta, no os voy a mentir, pero esto nos ha unido mucho. Y bueno, a media mañana, después de hacernos esta analítica, me llamaron por teléfono para comunicarme el resultado. Y el tono de voz ya me lo decía. Me dijo, el resultado ha sido negativo, Gemma, no estás embarazada. Me lo esperaba, pero dentro de mí tenía una pequeña, muy pequeña esperanza de que quizá fuese posible, fuese un positivo. Perdonad si me emociono cuando os estoy contando esto, tampoco quiero parar porque es lo que me viene, ¿no? Quiero que fluya también un poco, aunque lo tengo escrito en las partes de las que quiero hablaros para no irme yo por de vareta. Pero bueno, me emociona pensarlo y revivirlo, porque como os he dicho, todo esto pues hace que seamos quienes seamos, ¿no? Es nuestra historia. Voy a hablaros de ese segundo intento, de esa semana 7 y de ese sangrado, como ya os dije la semana pasada. Bueno, fuimos a ese segundo intento, 2 extracciones que acumulamos, conseguimos 3 embriones. Hicimos la transfer, como ya os dije, 2 embriones de poca calidad. Me pusieron los 2, los vimos por el microscopio. En esta vez nos dijeron, ¿queréis verlos? Nos acercamos a la incubadora y los vimos, no en un papel, sino los vimos en vivo. Y volvimos a sentir la ilusión. Tenía los 2 embriones dentro de mí. De nuevo, la frase del equipo de la clínica, tras la transferencia, mucha suerte. Y ya lo sabía, ahora empezaba el peor momento para mí, la beta espera. Digo para mí, pero estoy segura que para mi pareja también lo fue. Porque al final ellos nos acompañan, o nuestra pareja, quienes nos esté acompañando, saben que están al otro lado con nosotras y ellas también sufren, ¿no? Os he dicho que contamos con 3 embriones. ¿He dicho 3? No sé si os he dicho 3. Bueno, os he dicho que me pusieron 2. En realidad pensábamos que contábamos con 2, pero he dicho 3 porque es que al día siguiente, inesperadamente, nos llamaron y nos dijeron que habían dejado a 1 para ver si evolucionaba y finalmente lo habían podido congelar. Y que había ido a buen término, vamos, que era viable de poderlo transferir. Así que, bueno, era una buena noticia inesperada. Y que me hizo pensar que si esta vez tampoco, bueno, pues teníamos a otro esperando para otro intento, que tendríamos otra oportunidad sin necesidad de volver a pasar por otra estimulación. Así que, bueno, pues es una noticia que, como os he dicho, todo es impredecible, que a veces vienen noticias buenas que no te las esperas, otras noticias que te esperas que va a venir algo bueno y no es bueno. Entonces hay que estar abierto a todo, porque todo puede pasar. Siendo realistas, tampoco... No me gusta ser negativa, intento buscar esa parte positiva, pero también siendo realista, ¿no? Es decir, vale, están estas opciones, vale. ¿Qué cojo? Voy a intentar depositar mi esperanza para pasarlo de la mejor manera, ser positiva, pero sabiendo que puede pasar algo malo. Entonces siempre intento buscar ese lado, pues para estar pasándolo mal, pues intento tener esa ilusión, ¿no? Eso me ayuda a estar activa y a seguir con el día a día, porque no nos olvidemos. En nuestra cabeza tenemos un tratamiento, en nuestra cabeza nos han puesto un embrión, en nuestra cabeza estamos esperando saber si estamos embarazadas o no, pero la vida sigue. Seguimos avanzando y tenemos nuestro trabajo. Eso no para. Bueno, salvo que puedas pedirte la baja, que es genial, pero bueno, si tienes que continuar con tu rutina, pues oye, pues intentemos continuar con la rutina de la mejor manera posible. A los pocos días de hacerme la analítica, la beta yo volví a sangrar
Ya lo sabéis, ya os lo avancé muchísimo. Y como sabéis, fui a hacerme la analítica, me llamaron y me dijeron que estaba embarazada. Y no recuerdo, creo que fueron a la semana y media, fui a hacerme la primera eco y para ese día ya había dejado de sangrar, pero hasta que no viésemos algo yo no estaba tranquila. De hecho, no sé si estaba tranquila. Ya he llegado a estar tranquila en esta segunda, no lo sé, no he llegado a sentirme tranquila. Pero fuimos, sí, allí estaba una bolsita y como ya os había dicho, había implantado uno. Era la semana 6 y nos dijeron que era demasiado temprano para escuchar el corazón, pero sí, estaba embarazada. Mi chico estaba mucho más tranquilo porque él ya había visto una bolsa y me decía, Gemma, estate tranquila, hay una bolsa. Pero yo, no sé. Yo seguía suministrándome la progesterona vaginal y en una de esas, al colocármela, saqué el dedo y vi un pequeño hilo de sangre rojo. Ya dije, Gemma, es que no, algo no va bien. A mí mi pareja me decía, Gemma, estate tranquila, hemos visto que hay una bolsita, te han dicho que es pronto para escuchar el latido, vamos a esperarnos a la semana que viene. Pero no sé, esa intuición, no sé si creéis en ella o no, pero yo dentro de mí sentía que no. Fuimos a la semana 7 el número, a la ecografía y se hizo el silencio porque la ginecóloga no habla. ¿Por qué? Estaba la bolsita, había crecido, pero la ginecóloga no decía nada. Entonces fue cuando le pregunté y le dije, ¿qué pasa? Ella respiró profundo y dijo, lo siento mucho, pero no hay latido. No hay latido. No entiendo cómo reaccioné, porque yo tiendo a ser muy llorona, pero soy muy serena, ¿no? Pero yo en ese momento dije, vale, no hay latido. Jamás me hubiese imaginado que hubiese reaccionado así. Dije, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Me respondió, expulsarlo mediante un legrado o hacerlo tú en casa de forma natural tomándote una aspirina. ¿Qué me recomiendas? Le pregunté. La pastilla. Es menos invasivo. Pues la pastilla. Al día siguiente tenía que hacerlo. Hasta ese momento había estado entera. Yo entendí que esto también podía formar parte del proceso, aunque yo no me reconocía. La caja de la pastilla ponía suministrar vía oral, aunque yo quería recordar que las directrices de la ginecóloga eran que me la suministrase vía vaginal. Así que empecé a tener dudas y llamé a la clínica. Una vez al teléfono, mientras le explicaba mi duda, me derrumbé. Creo que al verbalizar lo que iba a hacer, fui consciente de lo que estaba a punto de hacer y me rompí a llorar. En todo momento la chica que estaba al teléfono me acompañó, me tranquilizó y se lo agradecí porque en ese momento lo iba a vivir sola en casa. Claro, yo no sabía lo que iba a pasar. Entonces, claro, mi chico se había ido a trabajar y yo estaba en casa sola. Bueno, pues me habían dicho que la ginecóloga me advirtió que no iba a ser fácil, pero digo, bueno, estoy en casa, si tengo dolores, pues estoy en casa tranquila. Fui al baño y me introduje la pastilla y ahora solo cabía esperar. Me advirtieron que me pusiese una compresa porque empezaría a manchar. Esperando a que eso ocurriese, me fui a la habitación de al lado donde tengo el estudio y seguí trabajando. Al poco tiempo noté que el sangrado empezaba, me fui al baño. Me esperé un rato hasta que sentí como si soltase una bolsa y pensé, ¿lo he expulsado ya? Me extrañó que fuese tan rápido y sin dolor. No quise mirar en el fondo del váter y tiré de la cadena. Seguí trabajando, mi mente necesitaba estar ocupada y no pensar en lo que acababa de pasar hasta que, a la hora, no me acuerdo muy bien, solo sé que me levanté para comer, tenía lentejas y no pude hacerlo. Empecé a notar fuertes pinchazos en el útero, como contracciones, y me fui directa al baño. Y dije, ¿pero qué está pasando? Ahí empezó todo. Empezaron a
creo que eran contracciones, porque no sé lo que es tener contracciones, ¿no? Pero sentí que eran fuertes contracciones, como si mi cuerpo quisiese expulsar algo, aunque yo ya pensaba que lo había expulsado. No salía nada, de hecho, pues como digo, ¿no? Pensaba que ya lo había expulsado, pero pese a no sacar nada, las contracciones iban y venían. Del cuarto de baño intenté llegar a la cama, tenía miedo de caerme y darme en algún lado. Me quedé en la cama y pensaba, pues eso, creo que son contracciones. Y me dije, vale, contracciones, ¿qué harán las embarazadas en un parto? Respiran hondo, ¿no? Pues Gemma, respira y cuenta. Y eso es lo que hice, ¿no? Para intentar serenarme. Cogí el teléfono y le llamé a mi chico. Él estaba trabajando y lógicamente no me lo podía coger en ese momento. No sé cuántas llamadas llegué a hacerle. Y unos minutos más tarde me devolvió la llamada asustado. Cuando hablé con él, empecé a notar que las contracciones remitían. Él me decía que se venía directo a casa, pero le dije que no lo hiciese. Sentía que ya había pasado todo y le dije que me quedaba tranquila en la cama, que todo estaba bien. Al poco rato, él vino a casa. Ya todo había pasado. Y así fue. Así fue como viví este momento, esa pérdida. Y aunque me digan que no estuve embarazada, que yo sentí que estaba embarazada, yo sentí que en todo momento tenía a alguien ahí dentro. Yo lo sentí y eso no me lo va a quitar nadie. Y tuve un duelo y sé que eso pasó, y otra historia que se queda guardada en mí y que me hace ser quien soy. La semana que viene más. Seguiré contándoos nuestra historia y nuestras dudas. ¿Qué hacemos ahora después de estos 3 intentos? Gracias por estar ahí. Y ya sabéis que me inspiráis, estos pequeñajos. Es todo vuestro. Espero que hagáis vuestro esto que os estoy contando y que os llegue de alguna manera. Un abrazo enorme. Baby, you are safe when I'm a man.